buenos días tengan todos ustedes. La Coordinación de Educación a Distancia de ASEA tiene el honor de llevar a cabo la conferencia e-Learning en tiempos de COVID, a cargo del doctor Enrique Guardado Ibarra. Cedo la palabra a nuestro coordinador, al maestro José Ramón Vidal Suárez, para dar la bienvenida a todos los presentes. Adelante, maestro. Este día, gracias por acompañarlos. Me es grato presentar al doctor Enrique Guardado Ibarra. Voy a leer un poco del currículum de él. El doctor Guardado Ibarra es doctor en Ciencias en Negocios Internacionales y maestro en Ciencias en Comercio Exterior por el Instituto de Investigación Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es ingeniero industrial, es licenciado en Economía, licenciado en Comercio. Tiene diferentes publicaciones a nivel nacional, tanto en revistas como ha participado en libros. Es cofundador de la red de posgraduados en Ciencia y Tecnología. También ha colaborado con el Grupo Modelo a nivel nacional. Ha trabajado en el SAT, en aduanas, en Manzanillo, en Mazatlán. Para nosotros es un gusto que hoy nos acompañe a la conferencia titulada E-Learning en tiempos de COVID. Muy buenos días, doctor Guardado. Hola, buenos días. Gracias por la invitación, maestro José Ramón. Agradezco a la Coordinación de Educación a Distancia de ASEA por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por pues hacerme esta invitación, ¿no? Para platicar un poco sobre lo que ha pasado respecto al e-learning en estos tiempos de COVID, ¿no? Bueno, considero es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y ver qué experiencias y qué hemos aprendido de esto en el entorno educativo. Bien, entonces, cuando ustedes me indiquen, ¿yo puedo iniciar o yo puedo iniciar propiamente la conferencia? Adelante, ¿Ya? doctor. Okay. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar la conferencia y bueno, voy a proyectar una presentación. Bien, ¿sí se logra apreciar la presentación? Sí. Sí se ve en pantalla completa, ¿verdad? Así es. Sí, doctor. Sí, sí se ve. Ah, ok, perfecto, perfecto. Bien, entonces vamos a iniciar con la presentación. Como se mencionó en un inicio, el tema a tratar es sobre el e-learning en tiempos de la COVID-19, ¿no? Sabemos bueno, ya hace poquito más de un año, iniciamos con este problema de salud muy fuerte, no solo aquí en México, sino a nivel mundial. Y bueno, se ha visto, no solo la educación se ha visto afectada, sino hemos visto que pues estos efectos de la COVID-19 ha afectado prácticamente en todas las áreas del mundo, ¿no? Y en todos los países. Y bueno, como tal, ha provocado una crisis sin precedentes realmente en todos los ámbitos, ¿no? Ámbitos como la salud, como la cuestión económica, en términos de producción, en términos de educación principalmente, ¿no? Que es lo que nos atañe. Como tal, entonces, en la educación, esta emergencia ha dado lugar a lo que ha sido el cierre masivo de actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Entonces, bueno, lo hemos podido observar aquí en México y bueno, a través de las noticias y el internet en todo el mundo que pues la educación ha sido fuertemente afectada desde la perspectiva de la presencialidad, ya que como lo acabamos de mencionar, pues se han suspendido las actividades educativas en prácticamente todo el mundo. Y esto, bueno, pues ha visto afectado el desempeño tanto de
escuelas, hablando en términos desde el sector, desde la educación más básica hasta la universidad, pasando por alumnos y pasando por profesores. Entonces, este contexto nos da a entender la gravedad de lo que hemos estado viviendo, ¿no? Por esta pandemia. Bien, de acuerdo con la CEPAL, gran parte de las medidas que los países han adoptado ante la crisis se relaciona con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a 3 campos de acción principales. Entonces vamos a tener tres medidas que se han adoptado desde el inicio de la pandemia, las cuales han ido evolucionando, se han ido modificando y adaptando precisamente a estas condiciones. La primera es el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas con y sin uso de tecnología. Entonces, bueno, hemos visto a partir de este inicio de la pandemia el nacimiento o bien hemos conocido muchas plataformas, al menos aquí en México, ¿no? Que antes a lo mejor desconocíamos y que ya existían o que propiamente han existido. Tenemos el caso, bueno, precisamente Teams, el caso de Webex, caso de Zoom, etcétera, ¿no? Han surgido muchas plataformas, las cuales han servido para formar parte de esta modalidad de aprendizaje a distancia. Y hay modalidades que se han aplicado, como es el caso de México, a través de la televisión, ¿no? A través de la televisión, por parte de la Secretaría de Educación, han implementado estas medidas para poder aplicar un modelo de aprendizaje a distancia. Como segundo punto tenemos el apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas. Entonces, otro punto también que se ha aplicado es la parte de asignar a un cierto grupo de personas y bueno, hacerlas llegar a ciertos puntos, a ciertos lugares para poder transmitir el conocimiento. Y como tercer punto tenemos la atención a la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes. Aquí un punto importante también que hay que destacar es qué efectos ha tenido esta educación, el llevar una educación a distancia, tanto para la parte administrativa, alumnos y profesores, ¿no? Es algo muy complejo y bueno, hemos visto que en ciertos lugares ciertas escuelas han aplicado medidas de atención hacia los trabajadores, hacia los alumnos, hacia los profesores, para cuidar precisamente esta salud que se ha visto en cierta manera afectada por este cambio drástico en la modalidad en que se están llevando a cabo las clases. Bien. Como tal, entonces vamos a entender qué es el e-learning. Y vamos a tener que el e-learning se puede decir que es el uso de las tecnologías de redes, ¿ok? Principalmente a través del Internet, para diseñar, para entregar, seleccionar, administrar y extender los procesos de aprendizaje, ¿ok? Entonces, hay algo muy importante que señalar. No todo lo que encontramos en Internet, digamos, en cuestiones de aprendizaje, lo podemos catalogar como e-learning, ¿ok? El e-learning tiene ciertas características muy particulares que debemos de tener en claro, ¿no? Y dado estas características, bueno, tenemos como elementos constitutivos del e-learning, o para poder decir que estamos aplicando el e-learning, debemos de tener estos elementos, los cuales son los contenidos múltiples de formato. Entonces, el alumno y el profesor deben de estar utilizando entonces audios, texto, imágenes, animaciones. ¿Okay? También se debe de contar con una administración y seguimiento de todo el proceso de aprendizaje. ¿Okay? Esta administración y seguimiento de todo el proceso de aprendizaje se da a través de plataformas que se han creado y que se han llevado a modo para poder desarrollar este e-learning. También se tiene una comunidad de alumnos, docentes, desarrolladores y expertos en red. Entonces,
digamos que estas plataformas sirven como puente para interactuar con la comunidad, ¿no? De alumnos dentro de una universidad, por ejemplo, y todos esos están interconectados, ¿no? Esa es una parte importante dentro del e-learning, que no son estudios o análisis aislados, sino que todos están interconectados a través de una plataforma que va a estar funcionando a través del Internet. Muchos autores, es importante señalar, sostienen que el e-learning enriquece la experiencia educativa, la hace más rápida, reduce los costos, aumenta dramáticamente el acceso a la educación y asegura una mayor transparencia del proceso para todas las partes involucradas, tanto docentes como autoridades y alumnos. Y bueno, esto lo hemos podido entender, ¿no? Entender y lo hemos podido comprender en este último año de cómo, en cierta manera, pues la educación ha podido extenderse a través de la aplicación del e-learning. Y ha sido totalmente una nueva experiencia educativa, una nueva modalidad. Muchos alumnos se han podido, alumnos y profesores, y también instituciones, tanto profesores, alumnos e instituciones se han sabido adaptar, han podido evolucionar esta nueva experiencia educativa, pero también es importante entender que hay muchas instituciones, profesores y alumnos que también les ha costado mucho esta transición, esta nueva forma de experiencia educativa, ¿no? Como se señala, dado que existen ciertos factores muy importantes que más adelante vamos a estar analizando que limitan que podamos obtener ese 100% de la experiencia educativa. ¿Ok? Entonces eso es algo que vamos a mencionar ahorita más adelante. Bien, hay algo muy importante que debemos entender dentro del e-learning y son estas ventajas y desventajas que tenemos. Y bueno, he estado mencionando tres personajes, digamos, dentro de este e-learning, que son las instituciones, los alumnos y los profesores. Y bueno, vamos a entender que existen ventajas y desventajas, ¿no? Del uso del e-learning hasta el momento que se han logrado identificar. Y bueno, vamos primero para lo que es respecto a las instituciones o las escuelas. Entonces, vamos a tener que una de las ventajas es la formación masiva. ¿A qué hace referencia? A que puedes tener un número de alumnos ilimitado. Sin embargo, existe una desventaja a este punto, la cual las empresas suelen estar mal informadas y mostrarse recelosas en lo que a las nuevas tecnologías se refiere. Muchas instituciones todavía se rehúsan o se limitan al acceso a estas nuevas tecnologías, entendiendo que el ser humano ha ido evolucionando conforme la tecnología ha ido avanzando. Entonces, esto no hay que verlo como una competencia desde la perspectiva de las instituciones, que me refiero. No lo deben de ver como una competencia, sino lo deben de ver como un nuevo modo de adaptabilidad a la educación. ¿Ok? Luego tenemos el siguiente punto, ahorro en los costos indirectos relacionados con los cursos presenciales, todo lo que implica desplazamiento, alojamiento, etc. Y bueno, el punto negativo en esta parte es que no se tiene control sobre la motivación, la participación y la gestión del curso de los alumnos. Si bien al ofertar este tipo o al ofertar cursos en estos términos del e-learning, le estás ahorrando tanto a profesores, a la escuela, a alumnos, pues los costos que estamos señalando, ¿no? Por desplazamiento, alojamiento, alimentos, etcétera, ¿no? Sin embargo, no hay todavía, o no se logra esa conexión para alcanzar un alto nivel de motivación y participación respecto a lo que es la gestión del curso de los alumnos. Esa es una parte todavía que se tiene que trabajar, ¿no? Y buscar una solución. El tercer punto es la flexibilidad y adaptabilidad según la disponibilidad de los alumnos en términos de hora y lugar. Entonces, dentro de este e-learning, el alumno puede entrar a sus actividades a la hora y en el lugar que deseen, ¿no? O que tengan acceso propiamente. Eso es algo muy importante. Como desventaja, ¿qué se tiene?
que la inversión en material informático y en software tiende a ser alto. ¿Por qué? Porque para poder recibir una educación vía e-learning, tenemos que tener mínimo una computadora. Es indispensable. Entonces, no solo es la computadora, sino también es esa conexión a Internet. Entonces, son herramientas indispensables que se deben de contar para poder aplicar el e-learning. Sin embargo, esto representa una inversión importante, principalmente en México. En México, donde, pues, a veces se vuelve un poco difícil realizar una inversión en estos tipos de materiales como tal. Un cuarto punto es la posibilidad de personalizar y ajustar los cursos en función de las competencias y los objetivos pedagógicos previamente definidos. Y como una parte de la desventaja desde esta perspectiva es que a menudo es difícil definir el contenido del e-learning para cursos de materias muy especializadas. Entonces, de repente, tanta información que podemos tener se vuelve compleja para poder aplicarla, ¿no? Aplicarlo a estos métodos de educación. Entonces, hay que ser muy selectivos de cómo vamos a manejar nuestros temas y nuestra forma de educar, ¿no? Esto es desde la perspectiva de las instituciones. Desde la perspectiva de los alumnos. Y bueno, aquí ustedes jóvenes me van a decir qué tanto, ya al final de la ponencia, de la conferencia, qué tanto se relacionan con estas ventajas y estas desventajas. Bien, entonces, como ventaja, tenemos una primera ventaja que el alumno es protagonista de su curso de e-learning. ¿A qué hace referencia? A que el alumno es totalmente autónomo y protagonista en lo que está realizando. Él va a tener acceso a sus tareas, acceso a sus actividades, acceso a una videollamada y aplicarla en el momento que él desee. La desventaja es que existe aprensión a las herramientas informáticas, reticencia a utilizar las nuevas tecnologías. Si bien nosotros podríamos pensar, bueno, les platico, como profesor uno podría pensar que los alumnos dominan al 100% las tecnologías. ¿Por qué? Porque los vemos pues seguido en redes sociales, los vemos siempre con el celular o una computadora manejando, como es parte de la tecnología. Se ha detectado que realmente a los alumnos se les complica esta parte de utilizar herramientas informáticas, específicamente para esta cuestión de la educación. ¿Por qué? Porque a lo mejor no existe suficiente interés o la motivación, más que nada, para poder utilizar estas herramientas. Aparte de que las redes sociales, el uso del celular se vuelven, son más fáciles en cierta manera y bueno, llaman más la atención. Entonces se ha detectado esa desventaja por parte de los cursos e-learning, ¿no? En los alumnos. Luego tenemos la interactividad, como una ventaja, como una segunda ventaja, la interactividad y atractivo del contenido de e-learning. Entonces, la ventaja aquí es que uno como profesor e institución puede subir información que realmente se vuelva atractiva. Tenemos una mayor diversidad de herramientas que podemos utilizar, como ya lo vimos, videos, imágenes, archivos, etcétera, ¿no? Entonces esto se vuelve atractivo para el alumno. Dicho de otro modo, la parte negativa es la gestión de su autonomía al no tener un programa de trabajo impuesto. Ese es un problema muy importante, que los alumnos, por entrar en esta nueva modalidad, no manejan de manera correcta, en cierta forma, los tiempos, ¿no? No están acostumbrados a tener esta autonomía educativa, ¿no? De ponerse a estudiar, programarse, establecer horas de estudio para poder desarrollar el e-learning. Otra ventaja, tenemos la flexibilidad y adaptabilidad a su disponibilidad. De igual manera, van a tener horas y lugares en los cuales van a poder llevar a cabo el e-learning. Si bien hay algunas instituciones que manejan, digamos, mismos horarios, tanto presencial como e-learning alrededor de esta pandemia, bueno, van a tener algunos tienen la posibilidad de adaptarse a los cursos en el momento que ellos deseen, al igual que realizar actividades, entregar tareas, etcétera. Y la ventaja también es que en muchas plataformas uno puede grabar
las clases. Entonces, eso ayuda mucho para dar esa retroalimentación. Como aspecto de desventaja en este punto es que la gestión de su motivación y participación en el curso de e-learning merece un esfuerzo de concentración. Entonces, nuevamente, la motivación y la concentración es muy importante por parte del alumno y a veces no se da esto, ¿no? Otra ventaja, formación a su propio ritmo, independientemente de los otros alumnos. Aquí, bueno, se ha notado mucho en esta pandemia que a través del e-learning hay alumnos que han destacado más o han mejorado en sus calificaciones con respecto a otros alumnos. Pero ¿esto a qué se debe? ¿A qué se debe? Regresamos a lo mismo, a esa motivación, a esa autonomía de querer aprender, ¿no? Ese es un punto. Van a existir otros factores externos al alumno o factores exógenos al alumno, como son pues las actividades que tienen que realizar en su hogar o el entorno en el cual están envueltos y a veces les impide llevar a cabo estas prácticas de e-learning. Y como última ventaja, tenemos que el alumno es protagonista de su curso e-learning. Bueno, como lo habíamos mencionado en un inicio, ¿no? Eso es algo muy importante que tenemos que recalcar. Bueno, por parte de los profesores. Los profesores también vamos a los profesores que estén en la conferencia ya me dirán si es cierto o no es cierto. Entonces tenemos una primera ventaja, que los requisitos previos para evaluar el nivel de los alumnos en cierta manera se vuelve un poco más fácil, esta parte de la evaluación. Una desventaja es que no se establece contacto directo con el alumno. ¿Okay? Una parte de esta ventaja, bueno, les menciono, un ejemplo es que un examen, uno puede diseñar un examen, un solo examen para muchos alumnos, para cientos de alumnos. Y la ventaja es que la misma plataforma te da la opción ya de obtener resultados inmediatos. Eso es una parte muy importante y una ventaja para el profesor. Si bien se ahorra tiempo en lo que es el calificar, lleva mucho tiempo diseñar exámenes o material para este tipo de plataformas. Eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? El problema es que a veces pues no tenemos ese contacto directo con los alumnos. No sabemos si el alumno realmente lo está haciendo a conciencia, si el alumno pues está vía WhatsApp con sus compañeros resolviendo el examen por otro lado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es algo complicado también de tener. Otra ventaja, formación sobre herramientas interactivas y atractivas para él y los alumnos. Como lo mencionaba en un inicio, vamos a tener una posibilidad de herramientas, los cuales nos va a permitir volver más interactiva nuestra clase y la forma en que vamos a estar educando. Una desventaja es dejar de ser el director de orquesta, ¿no? Hay que guiar a los alumnos en esta nueva modalidad de educación y es totalmente diferente a como lo hacíamos en clase. Entonces, esto debe de enseñarnos a que el conocimiento que nosotros tenemos hay que transmitirlo, pero hay que saberlo transmitir a través de nuevas herramientas, ¿no? Esa es la parte importante y eso conlleva, pues, para el profesor, pues, revisar en la web mucha información, ¿no? Básicamente, que sea de uso útil para los alumnos. Otra ventaja, la flexibilidad y adaptabilidad según disponibilidades, hora y lugar. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? También por parte de los alumnos. Y algo muy importante también, el seguimiento de los alumnos desde la plataforma. Uno puede darle un seguimiento a los alumnos y bueno, de acuerdo a la plataforma que se esté utilizando, pues vamos a tener distintas formas de seguimiento, de lo más simple a lo más complejo. Esto es algo muy importante y yo considero una de las ventajas, digamos, que más resaltan dentro de este e-learning que ha surgido en estos tiempos de COVID. Entonces, identificamos tanto ventajas como desventajas de las instituciones, de los alumnos y de los profesores. Y bueno, vamos a entrar a algo muy importante, lo que es el contexto económico. Una vez ya entendido esta parte del e-learning,
Bueno, hay que entender el contexto económico. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el contexto económico nos va a ayudar a entender qué tanto hemos avanzado en el e-learning con respecto o comparándonos con, con todos los países en el mundo, ¿no? Entonces, dentro del contexto económico hay que entender algo muy importante, lo que es el crecimiento económico. Y bueno, el crecimiento económico, yo sé que aquí hay chicos que han llevado clases de economía, el crecimiento económico hace referencia a la suma monetaria de todos los bienes y servicios finales que se producen en una determinada economía en un periodo normalmente de un año. Y como tal, el indicador más conocido del crecimiento económico, bueno, es el PIB. Y bueno, les pongo una tablita respecto al top 15 de las economías al 2019 con mayor PIB. Y bueno, tenemos primeramente, y como lo ha sido siempre, Estados Unidos en el primer lugar, seguido por China, que es el país que ha crecido inmensamente los últimos 30 años. Y bueno, a México lo ubicamos precisamente en el lugar 15, dentro de las economías más importantes en el mundo. ¿Ok? Eso es algo que hay que tomar en cuenta ahorita, hay que tomar en cuenta para entender ahorita el contexto que vamos a estar analizando. ¿Qué más hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta, bueno, cómo se ha desarrollado el crecimiento del PIB, principalmente de México, ¿no? Y bueno, a lo mejor es un poquito entender esta lámina, pero bueno, por aquí vemos el crecimiento de México en términos de PIB. Es esta color melón que se ve por aquí y que termina acá, ¿no? En cierta caída con respecto a los demás países. Entonces quiere decir que México, bueno, ha sido un país que se ha mantenido en una banda de crecimiento. Ni hemos crecido desde el 2000 al 2019, ni ha crecido mucho, tampoco ha bajado tanto, pero ahí se mantiene, digamos que permanece estancado. Esto nos va a ayudar a entender en cuestiones de educación qué se ha hecho, ¿no? Y cómo podemos entenderlo esto en el e-learning como referencia, ¿no? Y bueno, vemos países que tienen un crecimiento del PIB muy importante en términos porcentuales. Esto dentro del top 15 que se ha manejado. ¿Y por qué mencionaba esto del PIB y cómo ha ido evolucionando? Bueno, básicamente porque esto va a incidir en lo que es el gasto en investigación y desarrollo. ¿Y qué tiene que ver el gasto en investigación y desarrollo? Pues precisamente ese gasto en investigación y desarrollo nos va a permitir desarrollar y le ha permitido a los países desarrollar mejores bueno, le ha permitido mejorar en avance tecnológico respecto a lo que es la educación. Y esto impacta directamente en el e-learning. Y no solo va a ser en el desarrollo de computadoras y todo esto, no. Va a tener que ver en cuestiones del desarrollo de softwares, desarrollo de plataformas, pero también sobre todo en cuestiones de velocidad de navegación. Entonces, aquí les muestro, ¿no? El gasto de investigación y desarrollo que se ha tenido del 2000 al 2018 en estas principales economías, en este top 15. Y bueno, vemos que uno de los principales países en estos ámbitos es Corea del Sur, Alemania, Japón. Y bueno, a México lo tenemos como último lugar de este top 15, donde solo se invierte casi el 0.4% del 100% del PIB, que realmente es muy poco, ¿no? Cuando vemos países, por ejemplo, el primer lugar, Corea del Sur, que invierte casi el 5% de su PIB en investigación y desarrollo. Entonces, esto lo vemos reflejado no solo en la educación. Obviamente, la investigación y desarrollo abarca un contexto muy amplio, ¿no? Pero también se ve reflejado en lo que es propiamente la evolución tecnológica en la educación. Esta evolución tecnológica en la educación nos va a permitir tener un mejoramiento en el desarrollo económico. ¿Qué es el desarrollo económico? Lo vamos a entender como el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de un determinado. Y aquí algo muy importante que señala, bueno, esta imagen que les presento es de la OCDE en términos de lo que se enfoca el desarrollo económico. Ahorita vamos a mencionar un poquito qué es la OCDE, pero acá hay un punto importante, educación de calidad, el punto 4. Entonces,
como parte del desarrollo económico, ese mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, está la educación. Y esa educación, como lo hemos visto, se ha visto restringida y limitada por esta pandemia. Sin embargo, el e-learning ha sido una opción muy importante para poder regresar a esa educación de calidad. Y obviamente esta ha ido evolucionando, el e-learning ha ido evolucionando, no es algo nuevo, no es algo que se tuviera a partir de la pandemia, es algo que ya existía. Sin embargo, este último año ha evolucionado como no tienen idea, ¿no? Muchísimo ha ido evolucionando. Entonces, esta educación de calidad se trata de seguir manteniendo a través del e-learning. Eso es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Entonces, el no tener educación va a limitar el desarrollo económico de las personas. O sea, que la calidad de vida va a estar más restringida, más limitada, dado que no se ha podido desarrollar y precisamente vamos a pasar ya a los efectos que ha tenido, en cierta manera, la COVID-19 en la economía mundial. Y bueno, aquí pongo unos países, no pongo todos, pongo unos países de referencia de la OCDE y México, ¿no? Y vemos cómo ha afectado, pues la COVID-19, ¿no? Pongo, en cierta manera, los países más importantes del mundo y México, ¿no? Y bien, vemos cómo ha ido evolucionando en términos de PIB, propiamente el PIB, ¿no? Y bueno, vemos que en el 2020 todos los países tienen una caída muy importante. Y esta caída se debe precisamente a la COVID-19, ¿ok? Y bueno, las proyecciones apuntan a que va a existir un crecimiento, ya hay proyecciones positivas de cuánto van a crecer los países. Sin embargo, aquí podemos ver una brecha muy importante respecto a lo que significa o ha significado este COVID-19 en las economías mundiales. Y obviamente esto lo vemos reflejado en la parte educativa, ¿no? Como tal, vamos a ver los efectos de la COVID-19 en lo que es la ciencia y la educación. La pandemia de la COVID-19 ha significado grandes retos para el sistema de educación en todo el mundo. Entre los desafíos se encuentra el disponer de la infraestructura necesaria para asegurar una enseñanza de alta calidad que pueda llevarse a cabo a la distancia, precisamente el e-learning. Es importante entender que el uso de herramientas digitales para el aprendizaje y la educación a través de Internet puede llegar a ser tan útiles como beneficiosas según la infraestructura digital en el país de acceso. Ojo, eso es algo muy importante, lo que es infraestructura digital. Debido a lo anterior y de acuerdo con los datos recabados por la OCDE, se realiza un análisis de las condiciones en que se encuentran algunas de las economías del mundo respecto a la educación en línea. Entonces, aquí se hace un análisis, en este trabajo se hace un análisis respecto a los países que pertenecen a la OCDE, ¿sale? Respecto a cómo ha ido la educación en línea, cómo ha ido evolucionando este último año en la educación en línea. Antes de abordar estos indicadores y resultados, vamos a entender que la OCDE, a lo mejor algunos no conocen la OCDE, a lo mejor otros sí. La OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, eso significa, ¿no? En español. Como tal, es una organización internacional cuya misión es diseñar y mejorar políticas para una vida mejor. Su objetivo es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, la oportunidad y el bienestar, o sea, que están enfocadas en el desarrollo económico. Más allá del crecimiento económico, les preocupa el desarrollo económico, o sea, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en general, de los países que forman parte, ¿no? Y bueno, actualmente 37 países forman parte de la OCDE. ¿Quiénes forman parte de la OCDE? Bueno, son países desarrollados, principalmente, ¿sale? Y México entra dentro de este top de 37 países, digamos, con cierto desarrollo que le permite estar y formar parte de este organismo internacional. Ahora, para este análisis sobre el e-learning, hay que entender qué países están mejor capacitados para adoptar estas nuevas formas de enseñanza en línea. Y los indicadores que se miden son los siguientes. Vamos a tener tres variables, perdón. Lo que es la accesibilidad a la educación en línea, accesibilidad a Internet y el ambiente ya propiamente en el e-learning. Como indicadores dentro de la accesibilidad a la educación en línea tenemos el acceso a ordenadores,
en términos de porcentaje de la población total, cursos de educación a distancia, el rango de programas de educación y gastos en la educación, o sea, el porcentaje de PIB per cápita que el gobierno gasta. Dentro de la accesibilidad a Internet, tenemos la velocidad de Internet de banda ancha, o sea, ¿cuál es la velocidad promedio? La velocidad en Internet desde un celular. ¿Por qué? Porque muchos alumnos reciben clases a través del celular. No todos están detrás de una computadora. Muchos alumnos y profesores están detrás de un celular. Entonces es importante medir la velocidad promedio de descarga con datos móviles. Y también el costo que me lleva tener Internet, tanto en el celular como en mi computadora. Y la tercera variable es el ambiente e-learning. Tiene que ver con esta parte de los ingresos a tutores. ¿Cuál es el promedio de ingreso de los profesores? Crecimiento del mercado. O sea, todo esto basado en datos respecto a cómo ha crecido el mercado del e-learning, ¿no? Y el volumen del mercado, o sea, o número total de estudiantes, cómo han ido aumentando estos alumnos, ¿no? En cierta forma, a este aprendizaje de e-learning. Entonces, son 3 variables, 9 indicadores. El primero, el acceso a ordenadores, basado en porcentaje de la población total con acceso privado a un ordenador, o sea, una computadora. Ojo, pongo ciertos países que pertenecen a la OCDE, no pongo los 37, entonces, para tenerlo como referencia, ¿no? Pero son países que pertenecen a la OCDE, digamos que en cierta manera hay una estandarización aquí en estos países. Y bueno, vemos que en México, del 100% de la población total, solamente el 44.3% tiene acceso a una computadora. ¿Ok? Comparado con otros países, bueno, vemos el que más tiene es Noruega. Noruega, el 94.9% de su población, del 100%, tiene acceso a una computadora. Y aquí lo vemos, ¿no? Noruega, Dinamarca, Países Bajos, bueno, van a ser los países que están dentro de este rango alto, ¿no? Luego tenemos a Canadá, Estados Unidos, haciendo referencia junto con Japón y España de la capacidad de acceso a los ordenadores. Entonces vemos que dentro de este grupo que pertenece a la OCDE, que es catalogado como un grupo, digamos, importante, es el más bajo realmente, con acceso a las computadoras. Ni la mitad de la población tiene acceso a una computadora. ¿Sale? Respecto a la velocidad de Internet de banda ancha, ¿qué tan rápido es el Internet que manejamos? Bueno, vemos que en México la velocidad de Internet es de 38.2 megabits por segundo. ¿Esto cómo lo podemos entender? Bueno, lo vamos a ver comparado con la velocidad de otros países, ¿no? A lo mejor no entendemos mucho en cuestiones de megabits por segundo, cuánto eso representa, pero bueno, esto podemos verlo en términos comparativos. Y bueno, vemos que solamente estamos por encima de Turquía en términos de la velocidad del Internet. Sin embargo, estamos muy atrás, pero muy atrás de países altamente desarrollados, como son Noruega, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, que la velocidad de su Internet es de aproximadamente, bueno, Dinamarca 141.7 megabits por segundo, o sea, es muchísimo más alto, ¿no? Este es 4, 5, 6 veces más velocidad en Internet, el Internet. Y esto lo podemos ver al momento de que cuando queremos ver un video, cuando queremos darle clic a un enlace, cuando queremos cargar una página, que hay veces que nuestro Internet simplemente no funciona, o no quiere, dirían los alumnos, no jala, profe, no jala el Internet. Entonces, es precisamente por esto, por la velocidad de Internet de banda ancha que existe en nuestro país. Y súmenle a eso que en una casa no solamente una persona está conectada, sino el hermano, el papá, la mamá están conectados también. Esto también reduce esta velocidad. Ahora, la velocidad de Internet en celulares, en móviles, igual, por megabits por segundo. Vemos que México, bueno, digamos que el promedio ya no es tan variado con respecto a las demás potencias, ¿no? No potencias, a los demás países, ¿no? No hay ese margen de distancia con respecto al más alto, que es Países Bajos, ¿no? Que son de 73.7 megabits por segundo, y México tiene un 30.8, está por encima de Chile.
Y esto tiene que ver con la velocidad de los celulares, el 2G, 3G, 4G. Actualmente ya se está utilizando el 5G en ciertos países, que es la evolución, es lo más reciente, ¿no? En México todavía estamos en el 3G, ¿sale? Y algunos, bueno, todavía utilizan velocidad de 2G. Dependiendo del celular, mucho va a tener que ver el celular y, bueno, la conectividad. En términos de costo, gasto mensual promedio por banda ancha, bueno, a pesar de que en México la velocidad de internet no es la mejor, ni por mucho es la mejor, vemos que en términos de costos es alto, es alto. Esto está medido en euros. Entonces, nuestro costo o nuestro gasto mensual de utilizar internet supera al de España, supera al de Japón, supera al de Reino Unido, supera al de Francia, supera al de Canadá, supera al de Dinamarca, supera al de Noruega. Entonces, nuestra velocidad de internet es muy baja y la calidad es muy baja, pero nuestros costos son muy altos, nos sale muy caro obtener internet. Solamente en Estados Unidos es más alto y en Chile es más alto, ¿no? Y bueno, esto representa que realmente la educación en e-learning es cara. Bien, algo aquí muy importante para los profesores. Ojo, este es un promedio, ¿no? En términos de ingresos. Y bueno, el promedio de ingreso por hora del profesor en línea tiene que ver mucho, porque esto tiene que ver con la motivación principalmente, ¿no? Y bueno, vemos que en México, pues es el país, en términos de la OCDE, que menos recibe ingresos por hora de sus profesores. 3.26 euros. El euro está como a 24 pesos, digamos que es un equivalente a 75 pesos por hora, ¿no? 75 pesos por hora. Si lo comparamos con Dinamarca, son 29.39 euros por hora, un equivalente a unos 500 pesos. Entonces, es mucha la diferencia, ¿no? De ganar 500 pesos a ganar 75 pesos la hora, cuando el esfuerzo es el mismo, entonces eso sí marca una diferencia muy importante, ¿no? Ojo, esos son ingresos promedios. Y bueno, para terminar, jóvenes, como conclusión, existen debilidades en la infraestructura tecnológica digital en México que van desde lo que es la limitación de herramientas de tecnología hasta la batalla de maestros y tutores para adaptar las tecnologías a su favor. Los costos promedios tanto del uso de banda ancha como en móviles en México son altos, lo que provoca que este sea una limitante para el acceso a este. 3. Existe una relación positiva entre lo que es el gasto en investigación y desarrollo con el crecimiento del PIB, lo que esto provoca un mejoramiento en la infraestructura digital y por obvias razones un mejoramiento en la calidad educativa en línea. 4. Se debe contemplar un cambio en el modelo educativo que favorezca el uso de la educación online. Esto para prevenir situaciones similares en el futuro. Ojo, y esto va muy de la mano con el último punto de la conclusión, en que la educación vía online o el e-learning debe ser vista como una nueva manera de aprendizaje, la cual se irá incorporando de manera paulatina a nuestros estilos de vida. Por lo tanto, es responsabilidad tanto de los profesores como de los estudiantes y de las instituciones adaptarse a esta nueva modalidad, ya que el mercado laboral lo estará haciendo de la misma manera bajo las mismas condiciones. Como un nuevo modelo de educación que no llegó nada más por este periodo del COVID, no, es un modelo de educación que ya se va a empezar a implementar y se va a volver una forma de educación mixta, tanto presencial como en línea. Entonces, hay que entender que la tendencia en educación a nivel mundial no va a ser abandonar el e-learning o que el e-learning sea a lo que era anteriormente, sino que va a formar parte ya de esta formación educativa a nivel mundial. Y es importante que nos adaptemos, primeramente desde las esferas más altas, que es el gobierno, ¿no? Que tengan y adapten estos modelos. Pero después, las instituciones deben de saber asimilarlo y adaptarse para que posteriormente los profesores y los alumnos tengamos esta nueva forma de educación que va ya a estar con nosotros por el resto de nuestras vidas, ¿no? Y bueno, esto sería mi presentación y bueno, no sé si haya dudas
o haya preguntas o comentarios al respecto en general. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Si yo nada más tengo un comentario. Adelante. Me encantó, sí, me encantó el punto número 5 de tu conclusión, ¿sí? Que es una responsabilidad tanto de los profesores, alumnos y autoridades y gobierno y todo. Porque ahora sí que desafortunadamente aquí en México pues no tenemos esas condiciones pues al 100%, ¿no? Pero también es una realidad que desgraciadamente hay alumnos que se aprovechan de esa situación para ser irresponsables y no cumplir con la parte que a ellos les corresponde, ¿sí? ¿Por qué? Lo digo como docente y ahora sí que en cuanto a mi experiencia. Hay alumnos que siempre tienen justificación de que no tienen internet, que hasta ahora ya inventan que todos los días se les va la luz, o que la cámara no les sirve o que el micrófono no les funciona, ¿sí? Entonces ese punto sí es muy importante, ¿no? De que todos ahora sí que vayamos teniendo esa conciencia que ya estamos en otra realidad y debemos adaptarnos a ella, ¿sí? Y si no tenemos esas condiciones, pues ir buscando la forma de hacernos de esas condiciones para cumplir con nuestra responsabilidad de parte de todos. Ese es mi comentario. Gracias. Gracias, maestra. Sí, es muy importante lo que menciona, porque esto va más allá de la educación, esto va en cuestión de los valores que nosotros debemos de tener, y si no los tenemos, los debemos de desarrollar. ¿Por qué? Porque uno, y eso va tanto para alumnos como para profesores, porque nosotros debemos de tener, primeramente como profesores, esa actitud positiva hacia la enseñanza a través de estas plataformas, que conlleva mucho esfuerzo, es mucho esfuerzo y muchas horas de dedicación, y a veces son horas que no, digamos, no nos están dando, ¿no? Esas horas, muchas horas extras que le dedicamos a la plataforma o a la educación. También es cierto que hay profesores que, bueno, no hacen el esfuerzo por adaptarse a esto, ¿no? Pero si bien los alumnos tienen que entender que es parte de su formación y se están educando. Entonces, aquí lo importante es que ellos deben entender que esto que están haciendo, que puedan aprovecharse de esta situación, les va a afectar más adelante en su campo, en el área laboral. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el que estudió y el que puso atención y el que le en el campo laboral. Y el que no, bueno, pues más adelante lo va a lamentar y va a decir, ¿por qué no estudié esto? ¿Por qué no aprendí esto? O normalmente lo que pasa, esto no me lo enseñaron. Entonces, tienen que ser responsables, tanto profesores como alumnos, en esta parte de la nueva modalidad de educación, ¿no? Así lo veo yo. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Buenos días, maestro, ¿qué tal? Habla la maestra Nelly Rivera de aquí de Educación a Distancia. Mucho Tengo gusto, el maestra. alumno Marcos Leonardo, quiere hacerle una pregunta. Dice, muy buenos días. Tengo una pregunta. La educación y la oficina en línea está creando un aislamiento del contacto interpersonal. ¿Cuáles serían las consecuencias a corto plazo para alumnos y maestros? Sí, de hecho, al principio, habría que recordar, ahí al principio mencioné 3 puntos, ¿no? 3 puntos en los cuales se está atacando esta cuestión de la educación a distancia, ¿no? Nosotros básicamente nos enfocamos en los primeros dos. Bueno, me enfoqué básicamente en la salud en estas nuevas condiciones educativas. Obviamente, bueno, eso ya se sale un poquito del tema, pero ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Que muchos alumnos y profesores han caído en depresión, en ansiedad, en frustración. Entonces, esto provoca que el desempeño del alumno y del profesor caiga. Entonces, ¿qué se han tomado? ¿Qué medidas se han aplicado? Bueno, muchas instituciones han desarrollado esta nueva área de apoyo psicológico. Han contratado o implementado esta atención psicológica especializada para el trato de la educación a distancia debido
a este aislamiento. Entonces, a nivel mundial es lo que se está utilizando, ¿no? Se está utilizando que las instituciones destinen una nueva área de atención psicológica para profesores y alumnos, para tratar estos temas. Entonces, yo creo que eso es muy importante. A lo mejor aquí en México no se tiene la costumbre de decir, vamos al psicólogo, porque van a decir que estoy loco, ¿no? El que va al psicólogo es porque está loco. No. Es normal y es parte del ser humano tener ciertas características para atender el educativo se vuelve fundamental como apoyo para los profesores y alumnos. Entonces, Tengo dos comentarios. yo creo que es algo que se está haciendo, digamos, en una primera instancia que haya funcionado, ¿no? También es importante que por parte de las instituciones Muy bien, profesor. Gracias por su respuesta. Tengo dos comentarios de la alumna Lorena del Carmen Díaz. Ella menciona, el COVID hizo que los ciudadanos de México despertaran a esta nueva modernidad de tecnología, que nos llevará tiempo en nuestra implementación de nuestra vida cotidiana, aprendiendo desde adultos mayores hasta niños a temprana edad. Y felicidades a todos los que están participando. La maestra Olga Beatriz Sánchez Rosado comenta, de acuerdo con el ponente, así es, me parece que tenemos que fortalecer la parte del desarrollo emocional debido a que estamos inmersos en una dinámica social en la que se están dejando de lado los valores. Un comentario más de la profesora María Isabel Solís García. Buenos días, profesor. Excelente ponencia. Gracias. Gracias, muchas gracias. Creo que hasta aquí llegamos con los comentarios y preguntas. Muchas gracias, profesor, por su ponencia. No, muchas gracias a ustedes y gracias por darme la oportunidad de compartir, ¿no? Esto que se está trabajando, que se está estudiando y bueno, es un gusto formar parte de esto, ¿no? Bueno, gracias a la coordinación por la invitación también. Así es, gracias, doctor. Les recuerdo que contesten el formulario para su asistencia y si son tan amables de activar su cámara para la respectiva foto. Ok, vamos a esperar unos segundos para la captura. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ahora hacemos la entrega de la constancia del doctor. Adelante, maestro José Ramón Vidal Suárez. Nuevamente, muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta ponencia por parte del doctor Guardado. Agradezco a los profesores de la división académica, agradezco a los alumnos tanto de sistema presencial como sistema de distancia
así como a las personas que estuvieron de forma externa invitados. No me queda más que hacer entrega de la constancia, que en su momento se la mandaré a su correo, doctor Guardado, donde agradecemos que haya participado en este ciclo de conferencias, haya sido parte de este ciclo de conferencias. Ahorita, en un momento, creo que debe aparecer la constancia. Permítame tantito. La velocidad de internet, ¿no? Ahí se ve reflejada. Sí. Tenemos algo de lag, yo creo. Yo creo que aún no se visualiza. Bueno, creo que tuvimos problemas, pero bueno, de todas maneras, se te hace entrega la constancia de forma virtual, te la haré llegar a tu correo. Nuevamente agradezco a todos. Gracias, doctor Guardado. Paso la voz a la compañera Tania, por favor. Gracias, maestro, y nuevamente gracias, doctor, y así como también a los que hicieron posible este evento, al maestro José Ramón Vidal Suárez, al ingeniero Gerardo Hidalgo, a la maestra Verónica Castro, a la maestra Nelly Rivera y a una servidora, a la maestra Tania Landero, y por supuesto a ustedes por su presencia. Que pasen buenos días. Gracias, igual. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós, gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias, maestros. Buenos días. Gracias. Felices vacaciones. Vacaciones a todos. Bendecidas vacaciones. Gracias.